los instrumentos jurídicos que se están debatiendo en el país, que se han propuesto, tienen un propósito. El propósito es poder combatir la criminalidad, el crimen organizado, el narcotráfico, es decir, lograr el propósito de paz y de seguridad ciudadanas que aspiramos los ecuatorianos. Ahora bien, ya esos instrumentos jurídicos hay que analizarlos para saber si están bien o están mal concebidos y si ponen en riesgo derechos constitucionales, que eso han sido algunos de los cuestionamientos. Yo lo que creo es que, por ejemplo, en materia de tráfico de combustibles, es indudable que ha sucedido en el país y obviamente tiene que ser reforzado el castigo, la sanción, los procedimientos para no dejar impune estos delitos. Lo que existe es una preocupación respecto de ciertas instituciones jurídicas que podrían poner en riesgo derechos constitucionales. Yo en lo personal creo que el propósito es correcto, además debemos apoyar al país y al gobierno, porque justamente ese ha sido el ofrecimiento y la línea del gobierno nacional de poder ir en este propósito, sin perjuicio de que sí hay algunos aspectos técnico-jurídicos que deben ser corregidos, porque obviamente esto va a dar lugar a cuestionamientos de que se puede poner en peligro derechos constitucionales. De otra parte, en lo que tiene que ver con un tema puntual que ha causado alguna polémica, que es lo que tiene que ver con la llamada tabla de drogas. Este tema brevemente me permito explicar. La Constitución del Ecuador, en el artículo 364, determina que las adicciones son un problema de salud pública y que en ningún caso se permitirá su criminalización. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, consumir drogas en el Ecuador no es delito. Sí, la persona puede consumir porque se trata de un problema de salud pública y que por lo mismo no puede ser criminalizado el consumo. Es decir, no se puede establecer en la ley un delito por consumir, la persona no puede ser procesada o apresada, privada de su libertad por el consumo. ¿Cuál es el problema? El problema es de que ya en los casos concretos, en la cotidianeidad de los casos, al juez le corresponde distinguir si es tráfico de drogas o se trata de venta de drogas o simplemente se trata de un consumo. Para determinar este aspecto existía la llamada tabla de drogas desde el año 2003. El presidente Noboa, incluso en el debate presidencial, cuando fue la primera vez que la vez anterior, o primera vez que estuvo de presidente, En el esta relevo, suerte claro. de transitoria de la muerte cruzada, él cuestiona la llamada tabla de drogas. Y cuando asume el poder, dispone la derogatoria de la llamada tabla de drogas. Eso es lo que ha sucedido en el país. Ahora bien, ahora hay una reforma al artículo 228 del Código Orgánico Penal que determina esta norma. Esta norma determina que en efecto no se puede criminalizar el consumo y que para aquello se estará a la normativa correspondiente que lo hacía el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Como se derogó esta llamada tabla de drogas, que son umbrales, es decir, unos límites de cantidad de droga que puede tener una persona para el consumo, entonces ahora se reforma la ley. ¿Y qué determina esta reforma? ¿De qué? El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y el Ministerio de Salud harán una normativa en donde constarán los parámetros para distinguir si se trata de un consumo o si se trata de venta de drogas. ¿Cuál es mi opinión jurídica? Mi opinión es de que con esta norma no se regresa a la llamada tabla de drogas, porque la idea de la norma no es establecer simplemente umbrales. Sin embargo, sí es absolutamente indispensable contar con parámetros. Y yo agrego que estos parámetros deben ser claros, concretos, técnico-jurídicos. ¿Por qué deben ser de estas características? Porque de lo contrario, lo que puede llegar a pasar es de que en los casos concretos, los fiscales
o los jueces llamados a resolver, eventualmente puede haber corrupción, criterios arbitrarios, caprichosos, relatividades por falta de claridad en las normas jurídicas. Es decir, las normas jurídicas oscuras son parientes cercanas de la arbitrariedad y de la corrupción. Entonces, mucho dependerá de cuáles son los parámetros que las instituciones antes mentadas, encargadas de hacerlos, cómo lo van a formular. Ese es el tema y la preocupación que hoy existe en el país. ¿Qué está de por medio? De por medio hay dos temas que interesan a la sociedad ecuatoriana. Uno, las adicciones, que obviamente, incluso en criterios de salud internacionales, constituyen un problema de salud pública. Y claro, ellos no pueden ser criminalizados. Es el primer tema. Y el segundo tema, que lo que en cambio no puede quedar en la impunidad, es la venta de la droga, el expendio de drogas, porque eso sí es delito. Y obviamente en el país preocupa sobremanera el narcotráfico, el microtráfico y todas las vinculaciones que sufre el país como consecuencia del narcotráfico y el crimen organizado. Doctor, está clarísimo, ¿no? Pues está clarísimo. Lo que usted nos está diciendo es que ya no habrá una tabla, como había antes, tales y tales y tales, o tal cantidad y tal esto, quedan liberados o quedan sancionados por utilizar. Exactamente. Claro, ya no será así, sino que habrá un tratamiento más científico, más subjetivo, incluso si se quiere, donde habrá una junta que determinará el grado de afectación. Es decir, no será, tampoco va a ser discrecional, ¿no? Entendemos, sino que será científico, valorado por estas personas autorizadas. Doctor, no sé si es tan gentil, me permite, me acepta una llamada telefónica, de repente quieren hacer algún aporte, por Con mucho favor. gusto. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Quería hacer una consulta al doctor Saquicela. Según tengo entendido, esa tabla de drogas que había anteriormente era para definir umbrales. Por ejemplo, una persona que portaba droga, una muchísima cantidad, no podía decir, digamos, es que esto tengo para consumir todo el año, entonces soy un consumidor. O una persona que portaba poquito, pues obviamente ya le determinaban como consumidor, y una persona que encontraban mucho como un narcotraficante. Entonces más o menos como que estableció un umbral. Ahora que se quiere eliminar este límite de umbrales, tal vez habrá un parámetro que nos podría dar un ejemplo, un parámetro que se podía aplicar para que no determinando programas, sino de alguna otra manera un ejemplo de un parámetro que se podía encontrar para determinar quién es consumidor y quién es narcotraficante. Muchísimas gracias. Doctor, usted es tan amable. Claro, muy bien, muy de acuerdo. Lo que plantea el ciudadano es absolutamente claro y de eso se trata. Y esto es lo interesante del tema. Mire, le hago un comentario y le doy una respuesta. El comentario. La tabla de drogas, yo suelo decir, empezó a aplicarse a rajatabla. Tabla aplicada a rajatabla. ¿Por qué? Porque podía darse un caso en donde una persona, si es efectivamente consumidora, pero se pasa apenas con 1 gramo y terminaba siendo criminalizada. De otra parte, podía suceder de que en el tráfico de drogas, los traficantes usan a personas para vender al menudeo dentro de las cantidades permitidas Para y eludir la por lo justicia. para eludir la justicia y por lo tanto quedaba en la impunidad. Entonces, mire, he planteado en un caso y el otro en donde la tabla termina siendo, o los umbrales, así es, se llaman umbrales y popularmente se ha llamado tabla, o bueno, una tabla donde constan los umbrales. Entonces, estos umbrales o tabla terminaba siendo eludida, burlada. Y de otra parte, esto ya, tratándose de actuaciones de fiscales y de jueces, pues claro, puede prestarse para irregularidades, para corrupción o sencillamente para complicaciones en el caso. Finalmente, las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia llegaron a determinar
que la tabla no podía ser aplicada de forma absoluta, sino que dependía de las circunstancias del caso. Y muchas veces esto también era complicado, porque algún juez aplicaba la tabla con alguna flexibilidad y de pronto era cuestionado, era sancionado, tildado. Entonces, así las cosas, la idea es de que ya no exista esta tabla de umbrales. Esto, el gobierno de Noboa dispuso la derogatoria, pero obviamente no era suficiente, porque la ley prevé esa normativa. Y por eso es que cuando yo fui presidente de la Corte Nacional, yo propuse al Pleno de la Corte una resolución que hasta ahora estaría vigente, una resolución que establece parámetros por frente a la oscuridad de la norma. Y respondo diciendo que estos parámetros tienen que ver con criterios científicos, periciales, en el ámbito médico, psicológico, psiquiátrico, para determinar si en efecto se trata de una persona consumidora, si se trata o no de un adicto. Y luego, cómo no, depende de las circunstancias del caso concreto, porque sencillamente, pongamos un ejemplo, está la cantidad dentro de los umbrales, yo que sé, 10 gramos. Muy bien, pero la persona no es consumidora y la persona se le encontró, se le sorprende en flagrancia de que él está vendiendo droga. Entonces, la tabla no le cubre. Aquí de lo que se trata son de las circunstancias, porque delito es extender la droga y no es delito consumir la droga, porque la Constitución ampara a estas personas por tratarse de un problema de salud pública. Entonces, finalmente, ¿de qué se trata? No en la tabla, pero sí tienen que haber parámetros técnico-jurídicos, como la valoración de las circunstancias del caso concreto y parámetros científicos periciales para en cada caso concreto de reiterar determinar si se trata de un consumo o si se trata de venta de droga. Yo digo que estos parámetros tienen que ser claros, porque caso contrario, hoy que nos preocupa a todo el país, hay una preocupación de los medios de comunicación, de los ciudadanos, hoy, mañana, nadie sabe qué es lo que está pasando con el tema. Y de pronto luego empiezan irregularidades y quizá lejos de combatir el microtráfico del que se aproveche el narcotráfico y el crimen organizado, va en crecida. Entonces estos instrumentos jurídicos no son cualquier cosa, hay que tomarlos con seriedad, con tecnicidad, en derecho, para aportar al Ecuador en el propósito de la paz y la seguridad. En otras palabras, doctor, podemos colegir de sus expresiones que hubo una evolución en el tratamiento y en el manejo de esta norma que trata de controlar el conflicto entre el consumo y el narcotráfico. ¿Hay una evolución en esta reforma? Sí, sí, porque en el año 2013 se formula la llamada tabla de drogas a través de los umbrales, naturalmente, sobre la base de la ley, esto es, de lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal. He dicho ya, cuando asume el presidente Noboa, él cuestiona la llamada tabla o umbrales y dice, esto la voy a derogar, se elimina la tabla de drogas. Ahí hubo una oscuridad de la norma. Entonces la Corte Nacional expidió una resolución. Y hoy hay una reforma. Y esta reforma determina que se establezcan parámetros. Esa es la evolución del tema. No puedo dejar de decir de que es un tema que, siendo preocupación social, que siendo un tema jurídico y técnico, no deja de haber una idea política de cómo combatir la criminalidad. Y eso no está mal, que haya ideas políticas de cómo vamos a enfrentar un problema de la criminalidad. Lo que sí no debemos aceptar y debemos evitar en el país que sobre esto haya populismo penal o politiquería, porque por esa vía
simplemente se trata de justificar ante el país, o se miente, se engaña, y hay una discusión que regresó la tabla, que no regresó, etcétera, pero desde su punto de vista populista, que eso hace daño al país. Hay una otra persona en la línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Pero tengo una consulta para tu panelista. De acuerdo a lo que él nos explica, la situación va a seguir igual, porque si yo compro a un juez, compro a un abogado, igual me va a poner como consumidor y la situación sigue igual, porque me dice que de acuerdo a lo que ellos determinen, la persona será consumidor o será vendedor. Entonces no hay ningún cambio en la situación. Muchas gracias. Doctor. Bueno, no creo. Si hay un cambio normativo, creo que es claro, una cosa es con umbral y con tabla y otra cosa es sin tabla. Lo que no puede cambiar es la necesidad de determinar y de distinguir en cada caso concreto, como he explicado, si se trata de un consumo o si se trata de venta de droga. Lo que sí coincido con el ciudadano es de que eventualmente puede haber o hay actos de corrupción. No generalizo, esto es obvio, pero los hay. Y por eso digo, para evitar eso, depende de la claridad de las normas, del trabajo coordinado y que cada quien cumpla su labor. No es solo el juez, es el policía que formula un parte en donde tiene información real, falsa, clara u oscura, y de ahí arranca. Luego el fiscal, en donde realiza una investigación efectiva, eficaz, correcta, objetiva, y de ahí llega a determinar si es que hay elementos, en un caso como estos, de que es una persona que consume nada más o es una persona que está dedicada a venta de drogas. Y un juez que sobre la base de esa información y de los instrumentos jurídicos aplica y debe aplicar el derecho como corresponde. Ahora, el ciudadano obviamente en parte tiene razón. Estamos acostumbrados a vulnerar la ley a través de la corrupción, pero solo que esta vez sería un poco más difícil. Imagínense, hay unas rémoras a las que hay que superarlas. Estamos hablando de un parte policial, el agente fiscal, el juez, el profesional de la salud. Ya no es tan fácil, doctor. O sea, es un mecanismo mucho más científico, más engorroso, más técnico, más garantizado, por lo menos. Yo creería que tiene que ser así, en efecto, como usted bien lo ha dicho, más técnico, más científico. Nunca puedo dejar de decir, no puedo dejar de lado, y yo suelo decir en clases incluso, no todo depende de las normas jurídicas, depende de la conducta de los que operan el sistema de justicia, de la parte administrativa gubernativa que garantiza independencia judicial, he dicho ya de la policía, de los fiscales y obviamente de los jueces. Penosamente ha habido corrupción, eso hay que depurar, no se trata de todos los jueces, pero los hay y eso hay que depurar. Está claro en el país lo que ha sucedido con una desnaturalización impresionante del habeas corpus, de las acciones de protección, de las medidas cautelares. En muchos casos donde hay quienes politizan el tema o hay temor, amenaza a los jueces. O sea, son varios componentes que dan cuenta de los riesgos de la independencia judicial. Yo, por ejemplo, dicho sea de paso, soy de quienes, desde que presidí la Corte y también cuando fui candidato presidencial y no he cambiado de idea, soy claro en que debe reformarse de manera profunda la constitución del Estado, la estructura del Estado y tratándose del sistema de justicia de forma clara y concreta, el Consejo de la Judicatura, porque lamentablemente la arquitectura institucional hace que en buena medida, más allá de individualidades respetables como excepción, pero penosamente hay una politización, una metida de manos de la política en la justicia. Eso hay que decirlo con claridad, con seriedad. Y esto tiene que transformarse, no para el bien
solamente del gobierno, que le irá bien en la medida en que la gente aplauda su gestión, sino por sobre todas las cosas, por el país. Está clarísimo, doctor Kramer, que está clarísimo. Lástima que, obviamente, hay gente que todo lo banaliza, ¿no? Lo minimiza y lo politiza. No, es lo mismo, y que ellos se sacian con eso, se satisfacen con eso, repitiendo que puede explicarles usted todo el día, toda la noche, toda la semana, que esto no tiene nada que ver, que es otro procedimiento, que son otros parámetros, que son otros mecanismos, y no lo van a entender nunca. Por eso le voy a preguntar, agradecidísimo, doctor, por esta respuesta. Muchas gracias. Hasta ahí, pero solo por esta respuesta, no se me vaya todavía un minuto, porque hay otra llamada, doctor, si es tan gentil. Claro, claro. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Doctor Bueno. Heredia Ponte, muy buenos días. Desde el sector Celi Román le estamos saludando. Disculpe que interrumpa este... No puede interrumpir para ninguna otra cosa. Sí puede esperar, mi señora. Estamos hablando de un tema fundamental con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia y ex candidato presidencial. Doctor, yo más bien le iba a preguntar a usted, si es tan gentil, de todas estas leyes que se están aprobando de manera frenética, así se los ve trabajando los legisladores, apoyando y aprobando todo lo que el Ejecutivo propone, sobre todo este tema del control del origen de los recursos, ¿cómo la ve usted o cuál es la evaluación general que tiene de ahí? ¿Son leyes que requería el país para mejorar el ordenamiento jurídico? Yo en lo personal creo que sí. Mire, lo que sucede es de que sí es necesario la idea que tiene el gobierno para combatir la inseguridad, contar con instrumentos jurídicos para lograr esos objetivos. Esto es cierto. No es menos cierto de que hay algunos aspectos puntuales dentro de estos proyectos de ley que están siendo cuestionados, que ameritan debate y que de pronto en efecto pueden ser corregidos técnicamente. Por ejemplo, el hecho de que no puede detenerse a una persona sin una orden judicial, por citar un ejemplo. Es decir, se trata de derechos, de garantías, no solamente en el Ecuador, sino reconocido a nivel mundial, claro, en son instrumentos universales. Internacionales, ¿no? Entonces, aspectos como estos, yo creo que tienen que ser pulidos desde su punto de vista técnico-jurídicos, es decir, adecuarse al modelo constitucional del Estado. Doctor, pero pulidos, dijo, pulidos, esa es la parte fundamental. Así es, sí, es, porque yo no creo, yo en lo personal no creo que el propósito sea vulnerar. Yo me resisto a creer. Yo lo que creo es que sí pueden deslizarse errores técnicos. Claro, si no sería un retroceso en la conquista de los derechos fundamentales. Pero por supuesto, claro, en el Estado democrático. Y de derechos. Claro. Entonces, ahí usted encuentra una objeción. Pero van bien estas leyes, van bien. ¿Contribuyen, ayudan a mejorar este ordenamiento jurídico? Yo en lo personal encuentro que sí, porque ese es el propósito. Mire, por ejemplo, el mismo tema de la tabla de drogas. ¿De qué se trata? De que no haya una tabla que de pronto pueda incentivar no solamente el consumo, que no está criminalizado, claro, sino la venta, menudeo de drogas. Claro. Entonces tenemos que tener parámetros claros. Cuando uno de los problemas más importantes del país en materia de inseguridad tiene que ver con ¿qué? Con el narcotráfico, pues. Es decir, lo que sucede en el país son la existencia de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que usan adolescentes, que usan jóvenes, que hacen venta al menudeo, aprovechándose de los umbrales. Y ese es uno de los problemas fundamentales del país, es decir, el crimen organizado en relación directa con el narcotráfico. Entonces, obviamente, requerimos instrumentos jurídicos que nos permitan combatir el narcotráfico. Lo que sí hizo claro en decir es de que, siendo indispensables los instrumentos jurídicos, no es el único instrumento. Yo siempre digo, se requiere política criminal, se requiere apoyar al sistema de justicia con los instrumentos, incluso presupuesto, para que pueda actuar el sistema de justicia. Muchas veces hay amenazas, afectaciones a la independencia judicial, inseguridad, se han matado a fiscales, a jueces, también ha habido corrupción.
Es decir, no solo es la norma jurídica y nos damos por satisfechos y por servidos, pues trabaja en sistema de justicia porque ya tienen los instrumentos. No, es necesario una coordinación adecuada de los distintos entes del sistema de justicia y que en el sistema de justicia se trabaje con ética, con independencia. Y la palabra independencia no solo es para cuando se tiene que ver con los casos del crimen organizado, también cuando tiene que ver con temas de la política. Construyamos democracia, construyamos cultura jurídica, respeto a la norma, y si no muchas veces los abogados ya tienen que acostumbrarse o aceptar, es decir, aquí hay una vulneración, pero como esto es político, esto no va a salir. O el mismo periodista, casi como que normalizamos, decimos, sí, pero esto es político, Sí, está sí. claro. Se banaliza el Entonces, tema. esto se normaliza. Esto no puede suceder, pero esto no Claro. depende solo del gobierno y de las autoridades, depende de la academia, depende de los actores sociales, de los ciudadanos, que tenemos que construir cultura jurídica. Eso nos hace bien a todos, cultura democrática. La cultura jurídica, la cultura democrática y la institucionalidad es un signo indicativo de los países desarrollados, sin lugar a dudas, porque con la seguridad jurídica viene la inversión, con la certeza jurídica es posible la dinamización de la economía. Es decir, no son meras abstracciones. Mire, dicho sea de paso, este tipo de temas, porque tenemos que dar la importancia a lo que significa cultura jurídica, democracia, seguridad jurídica, independencia judicial, que hacen bien a los países. Rapidísimo, por favor, si es tan amable, la última llamada. Buenos días, lo escuchamos, adelante. Doctora Ponte, muy buenos días y buenos días a doctor que está en la entrevista. Doctor Iván Saquicela. Y mi pregunta es la siguiente al doctor. Estamos hablando ahorita con respecto a lo que es la parte jurídica. ¿Qué tan difícil es cambiarle al gobierno, digamos, qué tan difícil es hacer lo que hizo Bukele con la parte judicial, cambiar de raíz todo, jueces y fiscales para una nueva estructura de la parte de lo que es las leyes en nuestro país? Es mi pregunta, muchas gracias. Muy bien, doctor. Sí, yo creo que es probable. Se puede plantear, por ejemplo, una evaluación de fiscales y de jueces. Esa evaluación a sí mismo, para que funcione, tiene que ser técnica, tiene que ser objetiva. No se trata de perseguir o de sacarles a los enemigos y dejarles a los amigos políticos, a los amigos personales o a los enemigos en la misma línea. Pero efectivamente es absolutamente probable. Yo creo que tiene que haber un cambio de la estructura judicial, lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, para lograr independencia judicial, y esto amerita una reforma constitucional. Y yo creo que también se puede hacer una evaluación, reitero, técnica, objetiva, sin odios, sin persecuciones, sino técnica. Los jueces honestos no tienen nada que temer, y quienes se han corrompido, han actuado irregularmente, pues sencillamente tienen que responder ante la ley. Este tipo de cosas no hay que dejar pasar, porque el propio presidente, electo con gran apoyo popular, que dio como mensaje que debe haber una profunda reforma constitucional. Incluso se habló de asamblea constituyente. Entonces yo creo que la reforma es necesaria, porque eso es lo que el país, a lo que el país apostó, y apoyó, eso es, desde nuestra opinión, instrumentos necesarios, indispensables. Fenomenal, doctor, genial. Esa parte última, lástima, esa sí se nos queda, ojalá debiendo usted y aquí para formularle otra invitación y hablar por qué es necesario una constituyente, que en efecto la gente que apoyó o votó por este gobierno estaba implícito esta propuesta de una nueva constituyente. Doctor, quiero agradecerle infinitamente, le envío un fuerte abrazo, que esté muy bien, extraordinariamente bien, y ojalá nos podamos hablar otro día. Que le vaya bien, doctor. Claro que sí, muchas gracias, un lindo día, un abrazo a toda la gente de Loja. Gracias. Gracias a usted, doctor.